Nosotros hemos visto Pentecostés. Ha ocurrido Pentecostés, ha venido el Espíritu Santo sobre la iglesia. La iglesia ha tenido esta bendición. Y luego de eso, se levanta Pedro. Luego de esta experiencia del Espíritu Santo, se levanta Pedro. Están toda la gente ahí. Pedro, que la figura que nosotros tenemos de Pedro es una figura bien católica. De un Pedro ignorante, de un Pedro flojo, de un Pedro que no entendía nada. Hace un tiempo, ustedes saben que tengo como una fascinación por las películas malas, y vi una película muy mala de Pedro y Juan, Pedro y Pablo. Y era un Pablo intelectual, conocedor de todo, y un Pedro que no entendía nada, que se equivocaba constantemente, hasta se cae en una parte, se cae al suelo porque no entiende nada. Es un Pedro muy extraño. Sin embargo, lo que la Biblia nos muestra es totalmente algo distinto de Pedro. Pedro no es ese hombre ignorante, bruto, que no sabe qué hacer, sino que es un hombre que conoce la Escritura. Porque todo judío conocía la Escritura, no era que Pedro conociera. Todo el mundo conocía la Escritura, porque aprendían a leer, aprendían a escribir con la Biblia. Así que ellos conocían el texto casi de memoria. El Pentateuco a los 8 años debían conocerlo, así que ellos debían conocer toda la Biblia. Así que no era una persona ignorante, un hombre que conocía la Escritura. Entonces Pedro se levanta sobre todos ellos y se pone a predicar. Y si usted toma el texto desde el capítulo, o sea, de los versículos anteriores, puede leerlo en su casa para que vea, eso muy importante. El apóstol Pedro comienza a predicar y empieza a decir que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento empieza a mostrar que Él es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Pedro comienza citando el Antiguo Testamento, salmos, profecías, un hombre que empieza a manejar el texto como nadie. Manejaba la Escritura y empieza a contar todas estas profecías que nosotros escuchamos, todo esto que estaba ahí. Jesús es el Mesías que cumple esto. Interesante cómo Pedro no tenía una Biblia, no sacó un PowerPoint, tomó lo que él sabía de las Escrituras, se separa después de haber tenido esta experiencia del Espíritu Santo y comienza a predicar de la Escritura. Pedro no está diciendo, ahora que vi el Espíritu Santo, tengo un sueño, tengo una revelación, tengo una palabra nueva, tengo un remá. No, él cita las Escrituras. Él no está diciendo una cosa, ¿saben qué? Yo creo, tengo una idea, me parece que no está haciendo eso Pedro. Pedro toma la Biblia y de la Escritura él comienza a predicar. Es interesante que mucha gente que cree los sueños y esas cosas raras, nunca habla de la Biblia. Nunca habla de la Biblia. Y yo espero que sea bien eso, porque sería muy malintencionado de hacerle a la Biblia cosas que la Biblia no sale. Jesús ha tenido la predicación con los apóstoles ahora comprenden esta predicación. Pedro se levanta sobre ellos y comienza a predicar de las Escrituras. Luego nosotros vamos a ver al apóstol Pablo a Timoteo diciéndole, ¿sabes qué, Timoteo? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil, y comienza a hacer ese texto que nosotros conocemos. Y cuando se refiere a toda la Escritura, ¿se refiere a qué? Al Antiguo Testamento. O sea, quiere decir que si nosotros no tuviéramos el Nuevo Testamento, solo el Antiguo, nosotros ya podríamos ver a Cristo. Nosotros ya podríamos ver al Mesías solamente con el Antiguo Testamento. Pero Dios, que es tan maravilloso, además nos regala el Nuevo Testamento, nos regala la vida de Jesús, su predicación y la vida de la iglesia. Entonces, un Pedro que se levanta sobre la iglesia, comienza a predicar el Evangelio, citando las Escrituras, citando de todo lo que ellos ya conocían, le empieza a predicar. Y empiezan a mostrar que las palabras del apóstol tocan el corazón de la gente. Pero no por sus sentimientos, no por su idea o por su sueño, sino porque la palabra de Dios les fue revelada. Eso
trae a la persona que escuchó ese corazón rebelde, escucha la palabra del Señor. Y vea lo que dice ahí el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Todos nosotros hemos escuchado alguna canción, sobre todo cuando somos adolescentes. Cuando somos adolescentes, nos enamoramos. Nos gusta una persona, un niño, una niña. Y se dedican canciones. Yo tenía un primo, espero que mi primo nunca escuche esto, pero él se enamoraba mucho. Él se enamoraba y se enamoraba con locura. Y siempre lo que hacía él era, en esa época, los más jóvenes no saben lo que es, un cassette. Se grababa un cassette con música, puras canciones románticas. Lado A y lado B, puras canciones románticas. Entonces él regalaba una cantidad de cassettes, era increíble. Pero él se enamoraba mucho y regalaba eso. Y escuchaba la canción y se ponía triste. Nosotros nos reíamos de eso. Cuando mi hermana se casó, mi papá sufrió mucho, él tenía mucha pena, él lloraba mucho. Y mis tíos, que somos todos de humor muy negro y simpático, le cantaban Mi Niña Bonita. O sea, esta canción, Mi Niña Bonita, que es una canción de una mujer que se casa. Y le cantábamos Mi Niña Bonita y él lloraba por esa canción porque su hija se había casado y todo eso. Siempre tenemos esas emociones con respecto a estas cosas. Un poema, una canción, algún recuerdo. Pero la Biblia, la palabra de Dios, lo que debe provocar nosotros cuando nosotros leemos ella, es eso. Es nuestro corazón apretado por escuchar la voz de Dios. A veces lo leemos como si fuera un libro, cualquiera. Y leemos y alguna cosa que nos pueda pasar ahí. Pero es Dios hablando. Dios hablando a su pueblo, instruyendo a su pueblo. Por eso su pueblo no puede dejar de leer la Biblia. Por eso es pecado que usted no lea la Biblia. Porque es Dios hablándole. Dios hablando a su pueblo. Entonces Pedro lo que hace es recordar las escrituras a las personas. Personas, ¿qué pasa? Ya han tenido el Espíritu Santo, está en sus corazones. ¿Qué hace? Lo llama arrepentimiento. Y están tristes. ¿Qué hacemos ahora, Pedro? ¿Qué hacemos ahora que hemos escuchado la voz de Dios? ¿Qué hacemos ahora que hemos escuchado el Evangelio? Pedro no se equivoca. Pedro no anda con rodeos. Pedro dice una cosa bien clara. Lo primero que usted tiene que hacer es arrepentirse. Ve al versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos. Pedro no les dice, mira hermanos, ahora que han escuchado el Evangelio, celebren, estén felices, vayan a sus casas y vean lo que el Espíritu les quiere decir. Pedro los llama de inmediato a arrepentimiento. Porque fue lo mismo que hizo Jesús en el primer sermón, ¿se acuerdan? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirnos. ¿Pero de qué? ¿De qué me voy a arrepentir? Si yo no soy pecador. Yo no maté a nadie. Yo no robo. Yo no hago esas cosas malas que el mundo hace. Yo soy algo totalmente distinto y bueno. ¿Por qué me voy a arrepentir? ¿De qué me voy a arrepentir? Piensa la gente que está escuchando ese mensaje. Y está parado ahí y dice, tienes que arrepentirse. Y dice, ¿de qué me voy a arrepentir? Tú y yo debemos arrepentirnos de haber odiado al Señor. Ya, yo nunca odié al Señor. Cada vez que lo ignoramos, cuando vivimos una vida sin Cristo, odiamos al Señor. Hoy día, que le amamos, debemos seguir arrepintiendo de nuestro pecado porque pecamos frente a Él. El arrepentimiento que Pedro les dice, no es un arrepentimiento solamente de una vez. Es cierto, yo me arrepiento de mi pecado, Dios me perdona por medio de Jesucristo una vez y para siempre, pero mismo Jesús nos enseña que nosotros todos los días debemos ir a pedir perdón al Señor. Y la palabra que ocupa aquí el apóstol para describir arrepentidos es un arrepentimiento constante. Todos los días. Porque todos los días peco. Porque todos los días deshonro el nombre de Dios. Porque todos los días quiero vivir una vida independiente del Señor.
Porque todos los días prefiero vivir mi vida como a mí me parece y no como el Señor nos demanda. Así que todos los días yo tengo que pedir perdón al Señor, pero con una certeza: he sido perdonado. Voy al Señor sabiendo que he sido perdonado y sabiendo que hay perdón en Él. Eso no quiere decir, hermanos, que hagamos lo que queramos. Porque el arrepentimiento debe producir en ti dolor. Dolor a deshonrar el nombre de Dios. No es sentirme mal. ¿Dónde usted puede ver eso en la Biblia? En Judas. Judas no se arrepintió de su pecado. Judas no se arrepintió de entregar a Jesús. Judas se sintió mal por lo que hizo. Se sintió mal y creyó que no fue una buena idea haber entregado a Jesús. Pero él no se arrepintió. Arrepentirse es cambiar completamente. Es odiar aquello que amábamos y amar aquello que odiábamos. Es amar a Dios y odiar el pecado. Huir de él. No acomodarnos ni que nos guste ni sentirnos tranquilos frente al pecado. Segunda de Crónicas, un texto que quizás usted conoce, 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El arrepentimiento es un estado de humillación. Yo me humillo delante de Dios para pedir perdón. Perdón por mi pecado, perdón porque yo ofendí al Señor. Lo que tú has hecho cuando vives y lo que yo he hecho cuando vivimos una vida independiente de Dios es despreciar a Dios, es despreciar la cruz. Arrepiéntete de eso. Arrepintámonos de eso. Y Dios promete perdón y sanidad. Calvino, hablando acerca de este texto, dice que el arrepentimiento no es una experiencia puntual que marca el inicio de la vida cristiana, sino que por el contrario se prolonga a lo largo de toda nuestra vida aquí en la tierra. El creyente está viviendo el arrepentimiento a diario. No es que yo me arrepentí una vez, ya me arrepentí. Así que de aquí en adelante lo que sea. No. Constantemente en mi vida de cristiano yo tengo que pedir perdón. Por todo. Por mi pecado, por mi maldad, por mi rebeldía. A veces se nos olvida. Y oramos al Señor. Señor, te pido perdón por pecados, pero necesito una serie de cosas. Y ahí comienza la lista de uno. Y una lista grande de cosas que uno necesita. Cuando lo que uno realmente necesita es la experiencia diaria de la reconciliación. Diariamente tener esto. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Una mejor traducción de este texto, cuando dice venid luego, es razonemos, dice Dios. Quiere decir, conversemos. Dios no tiene nada que conversar conmigo, pero Dios me invita a conversar con Él. Dice, mira, si tus pecados fueran rojos, tan rojos como el carmesí, van a ser tan blancos como la blanca lana. Quiere decir, el perdón de Dios es perfecto. No queda una mancha. Es perfecto su perdón. Quita todo el pecado, todos tus malos pensamientos, todas tus malas acciones, tus malos deseos. Todo fue perdonado. Tu rebeldía frente a Dios fue perdonada por el Señor. Y si fue perdonada por el Señor, fue perdonada completamente. No hay nada. No debemos nada. Porque el sacrificio de Jesús fue perfecto, una vez y para siempre. Y con mayor razón entonces, debemos ir todos los días a pedir perdón. Porque todos los días pecamos y deshonramos ese acto maravilloso. Así que cuando Pedro llama a ese pueblo, Pedro primero les dice, tienen que arrepentirse. Mismo Jesús dice en Mateo 9:13, citando el Antiguo Testamento, id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Jesús es muy, muy maravilloso cuando predica y ocupa estas palabras casi irónicas. A los justos yo no he venido. A todos los que se creen buenos, a todos los que creen que no necesitan un Salvador, yo no he venido para ellos. Yo he venido ¿para qué? A los pecadores. A aquellos que necesitan del perdón y el arrepentimiento. Si usted se siente buena persona, una magnífica persona que debiéramos todo imitarla y tener póster en nuestras casas de suyo, el Evangelio no es para usted. El Evangelio es para hombres y mujeres que reconocen su pecado y su maldad y que necesitan del arrepentimiento diario. Un pueblo cristiano tiene como marca el arrepentimiento. Tú y yo debemos vivir a diarios el arrepentimiento delante del Señor. Pero vea lo que después dice. Verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. La marca que pide el Señor a ese nuevo pueblo cristiano es que se arrepientan. Y segundo, que se identifiquen con Él. Y la forma de identificarse con Él es por el bautismo. Aquí hay una división bien grande en el mundo evangélico. Bien grande. Y eso nos divide al mundo evangélico. El mundo evangélico que cree que el bautismo debe ser una experiencia para salvación. Si tú eres salvo, debes bautizarte. El problema es que si fuera así, entonces no somos salvos por gracia, sino por el bautismo. Y eso sería salvación por obras. Eso caería el mundo católico. El católico cree que nuestros hijos deben ser bautizados para quitar el pecado original. Es lo mismo, lo cual es mentira. Hay otro mundo que dice que el ser cristiano debe ser bautizado como adulto para que tenga conciencia acerca de su bautismo. Y eso es lo que hoy día vemos en el mundo bautista más conservador. Pero ¿qué dice el texto? Hay que ponerlo en su contexto. Han nacido nuevos cristianos. Si ustedes se recuerdan, en la venida del Espíritu Santo, ¿quiénes habían? Miles de personas, ¿cierto? De todas las nacionalidades. ¿Todos eran circuncidados? No. Solo eran circuncidados los judíos, al 8º día. Todo niño varón a los 8 días debía ser bautizado, que decir, o sea, circuncidado, que decir, cortar su prepucio, y era señal del pacto. Ahora, estos nuevos cristianos que nacen, tienen que tener una identificación, que ya no puede ser la circuncisión, es el bautismo. El bautismo en ningún caso salva, el bautismo no perdona pecados, el bautismo no regenera a una persona, porque eso lo hace el Espíritu Santo, no el bautismo. El bautismo, yo vi que un puritano dice, el bautismo, el cual no salva en sí mismo, sino que es una señal, un sello externo de la promesa del Señor para su pueblo. Así que nosotros lo que creemos es que el bautismo es una señal del pacto. El pacto ha sido sellado en esa persona. ¿Que va a ser cristiana? No tengo idea. Yo voy a bautizar a mi hijo. Bueno, no yo. Va a venir un pastor a hacer el bautismo. No yo, porque tengo que hacer preguntas, tendría que hacer la pregunta yo y contestarme yo y sería algo muy raro. ¿Ya? Sacarme la toga, ponerme la toga para allá, no es muy provechoso. ¿Pero por qué lo hago? Porque entiendo el pacto del Señor. Que mi hijo va a escuchar la palabra de Dios. Que mi hijo va a vivir en una casa que va a adorar al Señor. Que mi hijo va a ser cristiano, no tengo idea. No sé. Mi oración es que sí. Y ese es mi ruego. Y sé que también el ruego de mi esposa. Que él conozca al Señor. Pero el bautismo no me asegura la salvación de mi hijo. Es por eso que lo que dice el texto del apóstol Pedro, bautícense, identifíquense ahora con el pueblo. Pero no solo ustedes. Sino que mira lo que dice. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Para todos.
es la promesa del Señor. Josué dice al pueblo, Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron a otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando habla acerca de la casa en la Biblia, siempre se refiere a toda la familia. Porque no creo que cuando bautizan en el Nuevo Testamento dice, fue bautizado él y su casa, no creo que el apóstol fue a una casa, se paró frente a una casa, tomó agua y bautizó la casa. No, eso no pasó. Quiere decir que toda la casa, quiere decir toda la familia. Y es peor aún, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento todavía hay esclavos. Así que, si el hermano se convertía, hasta el esclavo era bautizado. No le preguntaban, era esclavo, lamentablemente la esclavitud era así. Así que todo el mundo era bautizado. Se identificaban con Cristo. En la ronda de oración, una hermana estaba orando y dijo que la gente cuando vea a la iglesia, vea a Cristo. Y esa es nuestra pregunta. Si estamos identificados con Cristo, la gente cuando te ve a Cristo. Y no estoy diciendo que vea al actor de la película con pelo largo, con barba, y todos caminamos así un poco lentos, no. La gente está viendo a Cristo cuando te mira. La gente cuando conversa contigo, ve que tú eres cristiano, ve que tú amas al Señor, o ve una persona más nomás, de la cual ni siquiera estaría cerca de querer ser porque no es nada. El apóstol Pablo le dice a los corintios, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que si a los que predican el Evangelio les pide una cosa, vivan el Evangelio. Quiere decir, ¿sabes qué? Es fácil hablar del Evangelio. Es fácil predicar del Evangelio. ¿Sabe lo difícil? Vivirlo. Así que todos ustedes que hablan del Evangelio, vivan el Evangelio. Identificarse con Cristo significa vivir constantemente el día a día el Evangelio de Cristo. Juan Hus, un prereformador, dice, ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad, traiciona la verdad. Ese hombre murió quemado cantando un himno. Lo estaban quemando. Pusieron a él fuego sobre él. Él se estaba quemando vivo y él cantaba salmos. Por una convicción. Él no traicionó la verdad. ¿Cuántas veces tú y yo traicionamos la verdad y no nos identificamos con Cristo? Quizá la gente mira y lo que ve no es a Cristo. Piensa en la gente que ve a la iglesia. ¿Qué es lo que ve? Divisiones, malos testimonios. Pero siempre culpamos a la institución. ¿Y tú? ¿Tú estás viviendo el Evangelio? ¿Puedes decir como el apóstol Pablo en Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Podemos decirlo con tanta alegría, tranquilidad, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? El apóstol Pedro les llama a esa iglesia a identificarse con Cristo y a vivir el Evangelio completamente. Ellos van a morir. Estos hermanos que escucharon el Evangelio, muchos de ellos van a morir. Ellos no lo saben, pero están dispuestos a morir. ¿Por qué? Porque viven la verdad del Evangelio. Porque no están dispuestos a traicionar aquello que han visto y oído. Martín Lutero decía que cuando no oro un día, Dios lo sabe. Cuando no oro 2 días, el diablo lo sabe. Cuando son 3 días, la gente lo empieza a notar. Si tú y yo no tenemos una relación diaria de identificarnos con el Evangelio de Jesucristo, entonces la gente va a mirar a la iglesia y va a encontrar que cualquier cosa menos la iglesia de Cristo. Va a mirar hacia esa iglesia y es un grupo de gente loca que se junta un domingo en la mañana y que no sirve para nada.
El apóstol Pedro se levanta sobre un pueblo que ha recibido el Espíritu Santo, que se ha convencido de pecado, que quiere vivir el Evangelio. Entonces, ¿qué dice? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse, identifíquense, viva el Evangelio día a día. Hermano, tú y yo hoy día, arrepiéntete de tu pecado y vive el Evangelio día tras día. Arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de vivir en vanidad, de vivir sin la gloria de Dios. Y comienza a vivir el Evangelio. Comienza a vivir realmente dependiendo de Dios. Comienza a vivir con esa intimidad con el Señor. Todo lo necesitamos. Vivamos esa identidad del Señor. Ese día fueron 3.000 personas las que se convirtieron. Seguramente muchos más. Solo te estamos contando a los hombres. No se contaban ni niños ni mujeres. Así que muchas más personas ese día conoció el Evangelio. Pedro no hizo noche de milagros. Pedro no hizo ninguna manifestación espectacular. Pedro no dijo tengo un sueño. Pedro no dijo yo soñé que el Señor me dijo eso, no. Pedro se levantó, leyó las Escrituras y predicó el Evangelio y 3.000 personas fueron convertidas para el Señor. No hizo nada espectacular. No, la gente no caminó, que estaba en silla de ruedas. La gente que era ciega no empezó a ver. Fue simplemente la transformación de nuestros corazones. ¿Qué es eso lo más importante en nuestras vidas? Porque podemos estar ciegos, podemos estar en silla de ruedas, podemos estar enfermos. Todo puede pasar. Pues si tenemos a Cristo, tenemos todo. Y es eso lo que el pueblo comienza a entender. Que hoy día puede no tener nada, pero Dios está en sus corazones. El Espíritu Santo habita en ellos. Tienen todo. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Tenemos todo. Vivamos.